Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Os grabo este vídeo para explicaros la parte de las funciones del tema relativa a la continuidad y al crecimiento, a los máximos y a los mínimos. Sobre todo para indicaros cómo se resuelve un tipo de ejercicio que vamos a ver, ¿vale? Os he mandado el documento con los pasos que hay que seguir para esta sesión y en el primer paso ponía que leyerais unas páginas del libro. En esas páginas del libro se explica la teoría sobre lo que voy a decir ahora mismo como introducción, ¿vale? Así que en teoría ya lo sabéis. Lo explico muy rápidamente para que no queden dudas. Primero os voy a hablar de la continuidad. Es muy sencillo y muy intuitivo saber cuándo una función es continua, en qué tramos es continua, y es en aquellos tramos en donde yo puedo recorrer la función con el lápiz sin separar el lápiz del papel. En todo ese tramo la función es continua. Y luego tenemos varios tipos de discontinuidades, esos puntos en donde se separa la función. Tendríamos un tipo de discontinuidad que sería de salto finito, cuando en un punto del eje X, al que vamos a llamar A porque no sabemos cuál es, pues se produce este tipo de desplazamiento de la función. Tendríamos otro tipo de discontinuidad, esta discontinuidad se llama discontinuidad evitable, porque es como si faltara un punto de la función. Puede ser que falte el punto o bien que el punto esté desplazado, que no está ahí donde se supone que debería estar, pero está en otro lugar, por ejemplo, ahí arriba. Esa sería una discontinuidad evitable o de punto desplazado, como indica en el libro. Y puedo tener también un salto infinito. ¿Cuándo tengo un salto infinito? Pues cuando mi función presenta ramas infinitas. Tenemos un punto del eje X al que vamos a llamar también A, en el cual no está definida mi función, no está definida, ¿vale? No existe f de A, y a esta recta, a la que llamamos asíntota, llega la función por un lado y por otro, o bien solo por uno de los lados, llega a través de una rama infinita, es decir, la función se va acercando a esta recta, a esta asíntota, pero nunca llega a tocarla. Y si quisiéramos de alguna manera definir el salto que se produce de una parte de la función y la otra, tendríamos que ver que ese salto es infinito, ¿vale? En relación al crecimiento y los máximos y los mínimos relativos y absolutos de la función, también es algo muy intuitivo. Si tenemos una función en la que hay un tramo en el que la función va hacia arriba, es decir, que si A es menor que B, siendo A y B los extremos de ese intervalo, de ese tramo, si A es menor que B, f de B, es decir, la imagen de B es mayor que la imagen de A, en ese tramo la función es creciente. Por ejemplo, en esta función que yo he dibujado aquí, tendríamos dos tramos crecientes, de A a B y de C a D. Y si por el contrario, en un tramo, en este caso de B a C, cuando B es menor que C, la imagen de C es menor que la imagen de B, es decir, que la función va hacia abajo, en ese tramo nuestra función sería decreciente. Estos tramos de crecimiento y de decrecimiento de la función nos generan máximos y mínimos. Por ejemplo, este punto de aquí sería un máximo, lo llamamos máximo relativo de la función, y este punto de aquí sería un mínimo. ¿Por qué relativo? Porque es mínimo en relación a los puntos que tiene alrededor. Su imagen es menor que la imagen de los puntos que tiene en su entorno. Igual que este es máximo relativo porque su imagen es mayor que la imagen de los puntos que tiene en su entorno. Pero no tiene por qué ser el punto que tiene una imagen mayor de todos los de la función. De hecho, fijaos, este punto de aquí es mayor, ¿vale? Este sería un máximo absoluto. Igual que este punto de aquí sería un mínimo absoluto.
¿De acuerdo? Pues bien, con estos conocimientos vamos a intentar abordar la resolución de un ejercicio. Imaginaos que a mí me dan una función como esta. ¿La veis? Es una función que me he inventado yo. No es una función que esté dibujada de una manera muy precisa. Además el folio, como veis, se dobla y todo es un poco cutre. Pero bueno, no importa, porque nos vale para lo que os quiero explicar. Es una función que, como veis, pues tiene tramos que son de crecimiento, tramos que en donde la función decrece, tiene distintas discontinuidades de distinto tipo. ¿Y qué es lo que nos piden en el ejercicio? Pues en el ejercicio nos van a pedir que identifiquemos cuáles son esos tramos de crecimiento y decrecimiento, que identifiquemos cuáles son los máximos y los mínimos relativos, que digamos dónde están las discontinuidades y de qué tipo son, y que digamos en qué tramos, en qué intervalos mi función es continua. Yo estoy convencida de que esto en realidad, si lo pensáis un poquito, lo sabéis hacer, pero quiero que formalmente sepáis exactamente cómo enfrentaros a esto. Voy a intentar pegar esto aquí al lado, ¿vale? Para tenerlo presente mientras voy resolviendo el ejercicio. Bueno, espero que se quede ahí, que sea suficiente, ¿vale? Soy youtuber cutre. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Como digo, a mí me dicen que vaya identificando dónde se producen esos tramos, todo eso que yo ya sé, ¿vale? Sobre la continuidad y sobre el crecimiento y el decrecimiento, me dicen que lo aplica a una función que me dan por medio de una gráfica, ¿vale? Entonces, empiezo por los tramos de crecimiento y de decrecimiento. Esto es evidente si yo miro la gráfica. Veo que mi gráfica es creciente desde el menos infinito, ¿vale? Porque la gráfica por aquí, pues llega hasta el menos infinito. Hasta este punto de aquí, que sería el menos 8, ¿vale? Y sería creciente también desde el 2 hasta el más infinito, porque el resto de tramos de la gráfica ya veo que son decrecientes, que van hacia abajo. ¿Cómo escribo yo esto? Pues muy sencillo. Tengo que escribir formalmente, matemáticamente, lo que acabo de decir. Puedo decir que f es creciente y ahora escribo como yo sé escribir ya con intervalos, ¿vale? Desde menos infinito hasta menos 8, unión, he puesto desde menos infinito hasta menos infinito, eso no, desde menos infinito hasta menos 8, ¿vale? Unión desde 2 hasta más infinito. Esos son los tramos en los que la gráfica es creciente. Voy ahora a indicar los tramos en los que es decreciente. Pues nada, tendría que escribir f es decreciente y supongo que ya lo sabremos. Desde menos 8 por aquí baja también. ¿Hasta dónde? Hasta menos 2, punto en el que la gráfica no está definida, chicos, porque tengo una recta a la que llamamos asíntota, como os he dicho antes, en la que la gráfica no está definida. En este punto el menos 2 no está definido. Pero sí que veo que baja desde menos 8 hasta menos 2. Pero, bueno, sí, desde menos 8 hasta menos 2. Y ahora por aquí veo que desde menos 2 hasta 2 también baja. Y por tanto, escribo desde menos 8 hasta menos 2, unión desde 2, unión desde menos 2 hasta 2. ¿Vale? Ahí lo tendría. Lo siguiente que me dicen es que marque dónde están los puntos de máximos y mínimos relativos. Los identifico perfectamente de una manera muy rápida. Sé que aquí tengo uno y aquí tengo otro, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que ver? Ese punto, ese máximo, a qué punto de X se corresponde. Y veo rápidamente que se corresponde al menos 8. Igual que este punto de aquí de mínimo relativo se corresponde
al 2. Por tanto, podría decir que f tiene un máximo relativo en x igual a menos 8 y que f tiene un mínimo relativo en x igual a 2. Y puedo indicar también ese punto con su imagen. Podría decir que mi máximo relativo es menos 8, 8. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy buscando la imagen del menos 8, ¿vale? Lo voy a poner aquí. En menos 8, 8. Y aquí buscaría la imagen del 2 para este mínimo relativo, que sería 1. Por tanto, mi punto, el punto del mínimo relativo, sería el 2. ¿Dónde estarían aquí en esta gráfica mis puntos de discontinuidad? Pues si veis, lo tengo claro, tengo un salto, una discontinuidad de salto en x igual a menos 6, y luego en x igual a menos 2, como hemos dicho antes, hay una asíntota, y tengo ramas infinitas. No tendría más que expresar de una manera más o menos formal lo que acabo de decir. Simplemente diría, f tiene una discontinuidad de salto finito en x igual a menos 6 y una asíntota, podríamos decir, o una discontinuidad de salto infinito en x igual a menos 2. Así expresaríamos las discontinuidades que tiene nuestra función. Nos podrían preguntar también que dijéramos en qué tramos nuestra función es continua. Pues ya lo sabemos. No hemos dicho que f tiene una discontinuidad en x igual a menos 6 y en x igual a menos 2. Pues la función es continua en todos los puntos en los que no es discontinua. Es decir, que f es continua en R. ¿Qué es R? Pues todos los números reales. Todos los números del eje X, para el eje X, todos los números reales. Excepto en dos. ¿En cuáles? En menos 2 y en menos 6. Otra manera de expresar esto, la sabemos también, es por medio de intervalos. ¿Cómo podríamos decir por medio de intervalos todos los números reales menos el menos 2 y el menos 6? Pues podríamos decir desde el menos infinito hasta el menos 2, sacando el menos 2 de ese intervalo, unión. Desde menos 2 hasta el menos 6, sacando el menos 6 de ese intervalo, unión desde el menos 6 al más infinito. Y por último ya nos podrían preguntar cuál es el dominio de mi función. Sabemos perfectamente lo que es el dominio de una función. Son los puntos de x para los cuales la función está definida. Es decir, los puntos que tienen imagen. Generalmente estos tienen bastante que ver con los tramos de continuidad. Me puedo fijar para hacerme una idea, para saber por dónde van a ir los tiros a la hora de determinar el dominio de mi función. Pero ojo, porque en esta función, en el x igual a menos 6, hay una discontinuidad. Sin embargo, la función sí que está definida para ese punto. Si yo intento encontrar la imagen de menos 6, veo que la imagen es 3 y por tanto, menos 6 sí que pertenece al dominio. El punto que efectivamente no pertenece al dominio es menos 2. En menos 2 hay una recta en la cual
la función no está definida, hay una asíntota y por tanto ese sería el único punto de mi función que no pertenecería al dominio. Mi función tendría como dominio o bien todos los reales quitando el menos 2, o bien, si lo quiero poner con intervalos, desde menos infinito a menos 2, unión desde menos 2 hasta más infinito. Y esto es todo, así sería como formalmente podría ir expresando todas estas propiedades relativas a la función a partir de su gráfica. Espero que os haya servido de ayuda y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que os grabe. Hasta luego, chicos.